La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. Dostoyevski en español. A 220 años de su natalicio y 140 de su muerte, Fyodor Dostoyevski asombra y sacude a sus lectores contemporáneos. Pocos como él han sabido explorar y detallar los conflictos más recónditos de los seres humanos, en especial los dilemas de conciencia que caracterizan a hombres y mujeres nacidos en los últimos 250 años. Leer al autor de los demonios, dice Borges, es como internarse en una ciudad desconocida. Quizá puede añadirse que apenas nos adentramos en ese espacio, sentimos que ya lo conocíamos, que lo hemos habitado en un tiempo imprecisable. Para la mayoría de los lectores de habla hispana, el universo intrincado del gran narrador ruso, verdadero profeta del siglo XIX, sería inasequible sin el concurso de los traductores. Esos personajes un poco anónimos de la vida literaria, figuras a caballo entre el recreador, el mediador y el amanuense. En esta charla, Irina Nemchenok de Ardila hace un breve recuento de las vicisitudes que ha debido atravesar la obra de Dostoyevski para llegar a quienes hablamos español, ignoramos el ruso y solo podemos conocerla de forma vicaria. Gracias. Buenas tardes. Quisiera agradecer al Centro Cultural Tijuana por invitarme al Encuentro Literario Norte 32 y en particular al destacado poeta y amigo Eduardo Hurtado. Y bueno, comienzo mi ponencia. De Fyodor Dostoyevski dijo Albert Einstein: Dostoyevski me da más que ningún científico para resaltar el valor humano, social y psicológico de sus novelas, lo cual se complementa con los comentarios que hicieron Virginia Woolf para resaltar las virtudes literarias de esas obras. Aparte de Shakespeare, no hay lectura más emocionante que Dostoyevski. También Friedrich Nietzsche. Dostoyevski es el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo. Es uno de los accidentes más felices de mi vida. Imagínense si lo dice el mismo Friedrich Nietzsche. Y sería imposible pasar por alto el dictamen de José Ortega y Gasset. En tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevski se ha instalado en lo más alto. No son pocos los escritores aclamados con emoción cuya fama ha resultado rauda e incomprensible para las generaciones posteriores. Y al revés, existen muchos sobresalientes pintores y pensadores cuya importancia no solo se disminuye con el tiempo, sino se redescubre plenamente en una vida más rica y compleja de otro siglo. Fyodor Mikhailovich Dostoyevski es uno de esos últimos. Hubo un tiempo cuando el mundo creado por Dostoyevski en sus obras parecía falso y fantástico, y los caracteres de sus personajes inventados e inverosímiles. La historia misma aportó unos correctivos en esos conceptos. Ahora los caracteres y los destinos de los personajes de Dostoyevski parecen proféticos. Basta con recordar la idea de completa permisibilidad de Raskolnikov y la ideología del fascismo tan cercana a esta. La idea de completa permisibilidad resulta muy atractiva para los políticos que aspiran a conquistar el poder y mantenerlo a toda costa. Los siglos XX y XXI nos han demostrado a dónde pueden llevar los fanáticos de toda clase, desde comunistas hasta fascistas, en su lucha por una idea. Es ahí donde está el sentido trágico de la historia de que nos hablaba Dostoyevski hace 150 años. Fyodor Mikhailovich Dostoyevski nació en 1821
en una familia bastante pobre. Su padre era un médico en uno de los hospitales públicos de Moscú, pero aquella posición era muy modesta y la familia Dostoyevsky vivía en condiciones bastante precarias. Mikhail Dostoyevsky, padre, un pequeño tirano, fue asesinado en circunstancias nunca esclarecidas. Los críticos filofreudianos de la obra literaria de Dostoyevsky se inclinan a ver un elemento autobiográfico en la actitud de Iván Karamazov hacia el asesinato del padre. Según ellos, Dostoyevsky sufrió durante toda su vida de un sentimiento de culpa por el asesinato de su padre a manos de un cochero. Además, Dostoyevsky vivió aquejado desde sus primeros años de epilepsia. Los ataques epilépticos y su neurosis general se agravaron considerablemente por efecto de las desdichas que más tarde acaecieron. El joven Dostoyevsky se educó primero en un internado de Moscú y luego en una escuela militar de ingenieros en Petersburgo. Mientras estuvo ahí, dedicaba casi todo su tiempo al estudio de la literatura y ya en 1844 emprendió la carrera literaria. Su primer libro, Pobres Gentes, fue un éxito de crítica y público. Cuentan que su amigo y escritor Dmitry Grigorovich, editor de la más influyente revista literaria Современник, en español es contemporáneo, y el poeta Nikolai Nekrasov, que mantenía en la redacción de la revista un salón literario, le despertaron a las 4 de la madrugada e irrumpieron en sus habitaciones y le colmaron de sonoros besos rusos. Esos dos se pusieron a leer el manuscrito al anochecer y no lo dejaron hasta que llegaron al final. Estaban tan impresionados y emocionados que decidieron darle su opinión de una vez. Nekrasov declaró que había nacido un nuevo Nikolai Gogol, el autor de Almas Muertas. El éxito fue enorme. Desgraciadamente, ese no duró mucho. Entre tanto, al haberse saboreado la fama y sentido un verdadero literato, siendo muy ingenuo, poco refinado y un tanto rudo, echó a perder valiosas relaciones con sus amigos y admiradores. Iván Turgenev le calificó de una nueva espinilla en la nariz de la literatura rusa. Los críticos literarios destacaron en las primeras obras teatrales de Dostoyevsky. Esas no fueron conservadas. Nadie ha puesto en escena ahora pues las obras de él. María Stuart y Boris Godunov, la influencia del poeta alemán Friedrich Schiller. Además, en esos primeros pasos, el autor ruso tuvo predilección por autores como Sir Walter Scott, Anne Radcliffe, Nikolai Karamzin y Alexander Pushkin. Por supuesto, la visita de Honoré de Balzac a San Petersburgo en 1844 significó un hecho trascendental. En su honor, él tradujo Eugenia Grandet. No está de más recordar que Dostoyevsky utilizó en sus obras las aportaciones del pensamiento filosófico y social universal. Los nombres de Nikolai Gogol, Dante Alighieri, Denis Diderot, Johann Wolfgang von Goethe no completan la lista de autores cuyas obras son mencionadas en uno y otro sentido en las del autor del Crimen y Castigo. En aquel entonces sus simpatías estaban con los radicales. Frecuentaba una sociedad secreta de jóvenes que adoptaron las teorías socialistas de Henri-André Saint-Simon y Joseph Jean Fourier y se reunían en la casa de Mikhail Petrashevsky. Tras los levantamientos de 1848 en algunos países europeos, en Rusia hubo una oleada de detenciones de los disidentes. Entre ellos fueron arrestados los petrashevskianos y Dostoyevsky entre ellos. Fue encontrado culpable de expresiones en contra de la Iglesia Ortodoxa y la autoridad suprema. La sentencia fue severa, 8 años de trabajos forzados en Siberia, pero antes de leer la sentencia real, a los convictos se les sometió a una monstruosa crueldad. Se les anunció que iban a ser fusilados. Se les llevó al lugar de ejecución.
Se les dejó en camisa y se les ató a los postes al primer grupo. Entonces fue cuando se les leyó la verdadera sentencia. Uno de ellos se volvió loco. La experiencia de aquel día dejó en Dostoyevsky una cicatriz profunda. Nunca la llegó a superar. Pasó 4 años de trabajos forzados en Siberia, entre asesinos y ladrones. Para no volverse loco, Dostoyevsky encontró la vía de escape en el cristianismo neurótico. De vuelta a Petersburgo, se consagró plenamente a la actividad literaria. Durante su primera salida a Alemania, en la ciudad balneario de Wiesbaden, descubrió la ruleta del casino y se inició en el juego por matar el tiempo. Unas pocas monedas le permitieron ganar 10,000 francos. El veneno del juego le había sido inoculado. Su pasión por el juego durante el resto de su vida sería una desgracia para la familia y para él mismo, un obstáculo insuperable para lograr una relativa paz o desahogo material. En la correspondencia, toda la obra completa de Dostoyevsky pues tiene varios tomos dedicados a los testimonios epistolares de Dostoyevsky y su correspondencia con la esposa. Y definitivamente no debemos relacionar su personalidad con lo que escribía, pero son datos interesantes para también tener la imagen completa del escritor. Él obligaba a su mujer a empeñar hasta el último anillo de matrimonio para mandarle la plata para seguir jugando. Pues para él no existían ya ningunos valores sentimentales y pues la mujer sufría muchísimo pues su vicio del juego. Definitivamente, tras las ganancias iniciales, que es como lo sabemos muy bien, vinieron irremisiblemente las pérdidas. La fiebre ludópata lo asaltó con especial fuerza en Baden-Baden. Ahí jugó con la fe del que cree tener el sistema para el triunfo infinito, sin control ni escrúpulos. Ganó a veces, pero perdió mucho más, y regresó a Wiesbaden en busca del golpe de suerte definitivo. Ahí, arruinado, comenzó a escribir El jugador. Y bueno, creo que no es solamente mi opinión, nadie como Dostoyevsky describió mejor la locura del juego. Tras la muerte de su hermano, el cierre de la revista que éste editaba dejó a Dostoyevsky en completa ruina. Abrumado por el deber de mantener la familia de Mikhail, del hermano, Fyodor se aplicó febrilmente al trabajo. Escribía bajo una constante tensión. Tenía que trabajar siempre con prisa para cumplir plazos. En 1866 se casó con su secretaria particular, Ana Grigorievna Snitkina, con la que viajó por Europa de nuevo para olvidarse de los múltiples acreedores que lo acosaban por deudas de juego. Con ella tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. En la última etapa de su vida publicó algunas de sus obras más aplaudidas: Crimen y Castigo, El jugador, El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazov, no Karamazov, Karamazov en ruso. Desde aquel entonces y ya hasta el final de sus días, logró gozar de una relativa paz. Fyodor Dostoyevsky murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Tenía 59 años. Está enterrado en el monasterio Alexander Nevsky de esta ciudad. Fue un novelista cuya profundidad psicológica lo convirtió en uno de los literatos más influyentes del siglo XX. También fue un reconocido escritor de relatos cortos, editor y periodista, capaz de alternar las sombras más oscuras del corazón humano con momentos de iluminación inigualables. Sus ideas marcaron profundamente a los movimientos de modernismo, existencialismo, teología y crítica literaria, así como numerosas escuelas de psicología. Igualmente su obra es considerada profética
debido a la precisión con la cual predijo el ascenso de las revoluciones rusas, de los revolucionarios y las revoluciones rusas. A su funeral asistieron celebridades y políticos de toda Europa, así como personalidades literarias rusas más destacadas de la época. El vizconde de Vogue, diplomático francés, describió el funeral como una especie de apoteosis. En su libro Le Roman Russe señala que entre los miles de jóvenes que seguían el cortejo se podía distinguir incluso a los nihilistas que se encontraban en las antípodas de las creencias del escritor. Ana Grigorievna señaló que los diferentes partidos se reconciliaron en el dolor común y en el deseo de rendir el último homenaje al célebre escritor. En su lápida sepulcral puede leerse el siguiente versículo de San Juan, que sirvió también como epígrafe de su última novela, Los hermanos Karamazov. Cito, en verdad les digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. De esta manera, hasta sus adversarios ideológicos le rindieron tributo al genio ruso. No en vano, Dostoyevsky logró influenciar a un gran número de filósofos, científicos o autores de la trascendencia de Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Franz Kafka y Stefan Zweig, entre otros. Su obra es universal, con el legado comparable al de Cervantes, Dante, Shakespeare o Víctor Hugo. Hoy mi objetivo se reduce a ofrecerles una visión general de los avatares por los que han pasado las traducciones al español de las obras de Dostoyevsky a lo largo de la historia y el impacto que ha tenido su obra allende Rusia. Antes de continuar, creo necesario hacer el balance de los trabajos que los estudiosos han dedicado a la presencia de la literatura rusa en España. Con este fin recurrí a los escritos del destacado rusista de la Universidad de Hamburg, Alemania, Esteban Jordí Morillas, quien apuntó que el primer testimonio de Dostoyevsky se hallaba en un artículo publicado en la temprana fecha de 1867, en el que se hablaba de Gogol y se afirmaba que el autor de Almas Muertas ha tenido también sus discípulos, y entre ellos se distinguía a Dostoyevsky, autor de una novela en forma de cartas titulada Las pobres gentes, que tenía una analogía remota con Werther de Goethe. Jordí, en su exhaustiva investigación, escribe que el escritor ruso apareció citado en 1881 en la revista La Ilustración y en 1886 en la revista Contemporánea. Jordí continúa diciendo que el impulso definitivo Dostoyevsky recibió en España gracias a las conferencias impartidas en Madrid por la condesa Pardo Bazán en 1887 con el título La Revolución y la Literatura en Rusia. Yo acabo de realizar un viaje relámpago a España y, claro, pasé por muchas librerías y me sorprendió que lo primero que me saltó a la vista en las vitrinas, en las repisas de las librerías, eran las obras precisamente de Emilia Pardo Bazán y están publicando hasta hoy día pues las conferencias de ellas sobre la literatura rusa. Y es muy notable, quiere decir que el interés hacia la literatura rusa en Europa no desaparece. Y un detalle muy cómico, yo compré un libro que me encargó el director de la Academia Panameña de la Lengua, Aristide Arroyo, y el libro me lo envolvieron en unas viñetas, como un periódico, una revista, y las viñetas estaban dedicadas al romance de Emilia Pardo Bazán con Galdós. La verdad, ese tema también es muy popular, ¿no?, en España, y
tuvo su eco y tanto en el cine como en el teatro y en algunas obras literarias. Es, bueno, como un pequeño detalle sobre la condesa Pardo Bazán. El éxito que cosecharon tales lecciones solo entre el público asistente y los diarios de la época, sino también tras su publicación en formato libro, no tuvo precedentes, destacaba Jordí. Benito Pérez Galdós, asistente al acto, escribía que fue el acontecimiento literario del día. Aquella insigne escritora había dado 3 lecturas sobre la revolución y la literatura en Rusia, atrayendo un público distinguidísimo que la había oído con verdadero recogimiento. El novelista español destacaba que el tema era hermoso, pues todo lo que se refería al gran revuelo en el Imperio ruso despertaba en aquel entonces un vivo interés. Pero lo que en realidad avaloraba esas conferencias era el talento poderoso y el mágico estilo de la escritora y novelista que tan alto puesto ocupaba en las letras españolas. Bueno, y hasta el día. Leopoldo Alas Clarín, por su parte, comentaba la popularidad que tuvo la obra publicada, en los siguientes términos. Hace medio año apenas nuestra amiga quiso comunicar a España su entusiasmo por la literatura rusa y comenzó por enterarnos de lo que había sobre el particular. Sí, y por España entera corrieron los 3 tomitos de la Revolución y la novela en Rusia. Yo los he visto en el bufete de un abogado, sobre el mostrador de un comerciante también. Como indicaba la misma autora, fue precisamente la lectura de Crimen y Castigo en francés en París en el invierno de 1885, aquel lúgubre pórtico por donde entré en el edificio de las letras rusas. Pardo Bazán describe a Dostoyevsky como un visionario, como un místico, que ve la humanidad a través de su turbio pensamiento y su confuso espíritu. Con él, el género de la novela adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba de buscar la armonía y el equilibrio clásico, sino la fiebre, la sinrazón, la enfermiza intensidad psicológica de los cerebros cultivados de su tierra. De ahí que se puede hablar de la existencia en su obra de una belleza torturadora, retorcida, satánica, pero intensa, grande y dominadora. Ejemplos de este mundo en donde lo horrible es bello, lo desesperado consuelo y lo innoble raya en sublime, se encuentran en Apuntes de la Casa Muerta, obra que Pardo Bazán compara con el infierno de la comedia de Dante. Asimismo, en su comentario a Crimen y Castigo, la condesa señala cómo el escritor ruso supera en genialidad y profundidad psicológica incluso a Edgar Allan Poe, quien con toda su intensidad sugestiva, con imaginación febril, jamás llegará a uno solo de los tremendos, tremendos análisis psicológicos que se hallan en esta obra. Estas cualidades, sin embargo, no son óbice para que la condesa describa al escritor ruso como manojo de nervios, guitarra de tirantes cuerdas, epiléptico y alucinado. Las primeras traducciones al español que se conocen de Dostoyevsky son las que se publicaron en la revista La España Moderna, seguramente por influencia de Condesa Pardo Bazán. Así, relativamente más tarde, en comparación con la obra de otros autores rusos, aparece en junio de 1890 el relato titulado La Centenaria, seguido de Cálculo Exacto y La Mujer de Otro. Estos primeros textos no serán, sin embargo, traducciones directas de ruso, sino que estarán realizadas a partir principalmente del francés. Las ediciones francesas de Dostoyevsky, que servían de base a las españolas, tenían, no obstante, unas características bien concretas. En su mayoría tenían títulos distintos a los de los originales, es decir, se publicaban con títulos comerciales. Un ejemplo claro, traído a colación por el mismo Jordí, constituye la primera novela de Dostoyevsky publicada en 1891,
La Casa de los Muertos. Entonces hubo muchas variaciones de los títulos. Memorias de una vida en la cárcel de Siberia, y ese título ya revelaba una clara injerencia editorial. Al año siguiente salía a la luz una segunda parte, la novela del presidio, La vida plural, segunda parte de La Casa de los Muertos. Ediciones posteriores tendrían las siguientes denominaciones: Los presidios de Siberia, El sepulcro de los vivos, Memorias de la Casa Muerta, La Casa de los Muertos o Recuerdos de la Casa de los Muertos. Pues como ven, ya las editoriales ponían sus títulos a las obras, a la misma obra. Tampoco podemos olvidar que al lector no se le ofrecía un texto íntegro. Había supresiones, añadidos, modificaciones arbitrarias de los traductores o editores. Y por último, y no menos importante, era que la imagen que se transmitía estaba fuertemente influenciada por la negativa exposición de tales autores como Eugène Melchior de Vogue en su obra Le Roman Russe. El primer estudio biográfico sobre la vida de Dostoyevsky apareció en 1887. Sin embargo, el más extenso y detallado, señala Jordi, fue publicado por el escritor español Seda, seudónimo de Francisco Fernández Villegas, en 1900. 3 años más tarde, hay que destacar, de acuerdo a Jordi, la interesante reseña de Julián Juderías al estudio Dostoyevsky y Nietzsche, del investigador ruso Knyzhyn, en el que se presentaba al lector español un paralelismo filosófico que tendría posteriormente una gran fortuna tanto en la investigación dostoyevskiana como en la nietzscheana. De manera escalonada se iban publicando en español el resto de sus grandes obras, como Apuntes de subsuelo, Crimen y castigo, El jugador, Noches blancas, Pobres gentes, Humillados y ofendidos, El idiota, El doble, El adolescente, Los hermanos Karamazov o Los demonios. Ayer precisamente fui al otro cuarto y ahí tengo la obra completa de Dostoyevsky. Sabrán, son 30 tomos, 30 tomos de la obra. Esta proliferación de traducciones de las obras de Dostoyevsky en la década de los 20 del siglo XX, explica Jordi, se debe al establecimiento en España de algunos intelectuales rusos que huían de los crímenes perpetrados por los bolcheviques. El caso más importante, según Jordi, fue el del periodista y traductor menchevique Naum Kagan, más conocido en España como Nicolás Tassin. Kagan comenzó a colaborar en el diario El Sol en junio de 1918, publicando numerosos artículos desde un punto de vista crítico, tanto con el leninismo como con la nostalgia zarista, e incluso con el socialismo revolucionario de Kerensky. Esta posición, afirma Jordi, le granjeó las sospechas de la policía española, que en agosto de 1921 expulsó a uno de sus amigos acusado de agente bolchevique, mientras se daban órdenes de que cuando Kagan, quien en aquel momento se encontraba en París, intentase volver a España, se diese cuenta a la Dirección General de Seguridad con el fin de resolver si procedía o no su entrada en el reino. Finalmente, cuenta Jordi, Kagan Tassin pudo volver, continuando su prolífica labor como traductor de obras literarias rusas. Bueno, esos incidentes tan fantásticos, pues hasta fantasmagóricos, que consideren pues a los disidentes que salen de Rusia perseguidos por la revolución y por los bolcheviques, de repente en España, sospechan que ellos son agentes del comunismo. Lo sufrí hasta yo cuando llegué a Panamá, pues toda mi familia ha sido siempre disidente y siempre querían emigrar de Rusia, y sin embargo cuando llegué a Panamá decían que yo pues era comunista y pensaban que yo iba a lavar los cerebros a los panameños. Así que la historia no cambia mucho.
La Revolución de Octubre tuvo una gran repercusión en España. Vinieron rusos a España y también fueron españoles a Rusia. Por entonces comienza ya a traducirse la literatura rusa directamente del idioma original. Entre los que llegaron a España estaba, por ejemplo, Georgi Partnov, que impartió clases de ruso en el Ateneo. Se trasladó posteriormente a Estados Unidos y ahí escribió un libro titulado La literatura rusa en España, que habla de lo publicado en los años 20 y 21. También pueden ser mencionados traductores tales como Julián Juderías, Tatiana Enco de Valero, que tradujo obras para la colección universal de Epasa, Caspe, Pumarera y otros. Pero hubo un traductor emblemático de este periodo, Cancinos Assens, que comenzó a traducir hacia los años 20. En los años 30, Aguilar, el patrón y director de la editorial Aguilar, encargó a Cancinos Assens que tradujera a los clásicos rusos. Destaca Cancinos Assens por haber traducido directamente del ruso, por haberlo hecho muchísimo y porque sus traducciones eran bastante buenas, no excesivamente rigurosas en cuanto a la literalidad, pero muy bien escritas. Jordi estima que son todavía hoy en general las mejores traducciones de los clásicos y han tenido una importancia excepcional en la difusión de la literatura rusa. Este tradujo nada menos que las obras completas de Dostoyevsky, las escogidas de Tolstoy y de Turgenev, los poemas en prosa de Turgenev, un estudio sobre Dostoyevsky que salió en folletines en El Sol, entre otras. Según Jordi, cabe destacar el artículo de Ricardo Baeza, publicado a raíz de un artículo del escritor y periodista Agustín Calvet Pascual, más conocido por su seudónimo Gaziel, en el que se sostenía que Dostoyevsky era un impenetrable misterio para aquellos que no nacieron y se criaron en Rusia. Baeza explicaba en su respuesta los motivos por los cuales Dostoyevsky solo podría ser atributo de unos pocos y afirmaba que entre los distintos pueblos de Europa, solo el público español es el que está mejor preparado para entender la obra del gran escritor ruso, añadiendo que cuando más estrictamente español, más capacitado. También esta opinión, yo puedo decir, es recíproca, porque también hubo muchas opiniones, por ejemplo, entre los rusos, que los rusos fue un pueblo que mejor comprendió la obra de Cervantes y se ha publicado muchísimas traducciones en ruso de Cervantes y hasta el día de hoy. Y a propósito, bueno, conocemos las ilustraciones, claro, de Gustavo Doré para Cervantes y para otros escritores. Sin embargo, el único ilustrador profesional que ganó premios Cervantes de ilustración fue un ruso que ilustró la obra de Don Quijote. Entonces, es muy, muy importante estas relaciones, yo creo, y las conexiones entre la literatura rusa y la literatura española. En este mismo contexto, Jordi mencionaba entre aquellos escritores españoles que estuvieron influenciados por Dostoyevsky a Miguel de Unamuno y a Pío Baroja. En medio de las expulsiones de 1919, un artículo de Miguel de Unamuno mostraba las contradicciones y los límites del debate sobre la cuestión nacional. Frente al discurso tradicional ejemplificado en un discurso del conservador liberal Antonio Maura y Montaner, crítico de la sociedad de naciones, el profesor bilbaíno afirmaba que se elige patria. Sus argumentos resonarían amargamente en los oídos de aquellos que iban a ser expulsados. Y él decía, se elige patria, vaya si se elige patria. El patriotismo es cosa de libertad, aunque no de libre albedrío en el sentido jesuítico. Es cosa de libertad en cuanto esta
es la conciencia de la ley. En cuanto se da conciencia de la ley de ciudadanía, por qué se rige, en cuanto descubre su nacionalidad, la elige y la elige al aceptarla. La huella de Dostoyevsky en Miguel de Unamuno, continúa Jordi, ha sido ampliamente estudiada y se puede observar tanto en Niebla como sobre todo en San Manuel Bueno, Mártir, obra que tiene muchos puntos en común con el poema de Gran Inquisidor. En ambos casos se trata de la cuestión de la fe y de la necesidad de que el vulgo viva bajo la creencia en la existencia de un ser todopoderoso que dé sentido a sus vidas. Asimismo, destaca Jordi, Dostoyevsky es objeto de reflexión literaria y lingüística por parte del filósofo salamantino, nacido en Bilbao, en distintos ensayos, como se puede ver, por ejemplo, en Sobre el género novelesco o en Dostoyevsky sobre la lengua. Bueno, acabo de estar en Salamanca a propósito y visité, que me impresionó muchísimo, la Casa Museo de Miguel de Unamuno, que está dentro de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas pues, del mundo y de Europa. En lo que se refiere a Pío Baroja, autor que se declaró admirador entusiasta de Dostoyevsky durante toda su vida, Jordi retoma el estudio publicado en el diario de San Sebastián, La Unión Liberal. En aquel artículo dedicado a la vida y la obra del gran escritor ruso, Baroja afirmaba que Dostoyevsky representaba la piedad, pero la piedad exagerada por los débiles y los humildes, y parecía decir igual que Raskolnikov a Sonia: me arrodillo delante del sufrimiento de la humanidad. Baroja calificaba a Dostoyevsky como a uno de los últimos grandes escritores del mundo. Cuenta Jordi que en 1939, al llegar la dictadura de Franco, los libros soviéticos fueron expurgados de las bibliotecas. No pocos se quemaron. Esa labor la realizaron oficiales del ejército. Un tal Santiago Magariños, que luego fue profesor de la universidad y director del Consejo de la Hispanidad, posteriormente Instituto de Cultura Hispánica y hoy es el Gran Instituto Cervantes, fue el encargado de sacar del Ateneo los libros de literatura rusa. Los metieron en un cine de la calle Marqués de Urquijo de Argüelles. El mismo individuo lo hizo en el Centro de Estudios Históricos de la calle Medizanelli. Tras algunos escándalos, Magariños huyó posteriormente a Venezuela. Los estudios dostoyevskianos en España tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial destacan básicamente por su aspecto biográfico, aunque también se publican escritos exegéticos. Entre ellos sobresale por su importancia el cristianismo de Dostoyevsky, de José Luis López Aranguren, quien al mostrar las diferencias teológicas y culturales entre Dostoyevsky y españoles, ofrece un instrumento de trabajo e interpretación fundamental para evitar malentendidos doctrinales y comprender qué quería decir la obra profundamente cristiano-ortodoxa del autor de los hermanos Karamazov. En España, pasada la primera oleada de represión después de la guerra, se ha vuelto a publicarse, aunque en escasísima medida, literatura rusa. Después comenzó a llegar literatura rusa a la Biblioteca Nacional, libros que habían permanecido arrinconados durante años. A finales de los 50 se produjeron pequeñas aperturas que luego se iban ampliando. Así la colección Grandes Maestros que dirigía Valverde publicó a Dostoyevsky. De los 60 en adelante se produjo la llegada de literatura rusa traducida en Sudamérica, especialmente en Argentina. Volvieron los de División Azul que habían permanecido retenidos en la URSS. Y en 1957 llegó el buque Semiramis, a bordo del cual retornaron los primeros españoles exiliados en la URSS. La llegada de los españoles que habían vivido en Rusia tuvo importante repercusión porque eran personas que conocían muy bien el ruso y la cultura rusa. Yo en mi escuela, cuando pues estudié en la primaria y secundaria, yo estudié
con los hijos de estos niños republicanos que fueron llevados a Rusia en los años pues 36, ¿no? De 33, 36. Definitivamente los papás de estos condiscípulos míos, ellos hablaban perfectamente ruso, dominaban ruso como si fuera su propio idioma, y pues muchos de ellos se dedicaron a la traducción. Entonces, ellos traducían con rigor y directamente del ruso. Entre otros traductores, tuvo especial importancia José Fernández Sánchez, que llegó en 1971, después de 34 años en Rusia. Es que tampoco el gobierno soviético permitía a los españoles, aquellos españoles, retornar a su patria. Entonces, solamente en los años 60, 70 comienzan ellos volver a España. Y es el que desarrolló la labor más importante. Él tradujo a Dostoyevsky, Turgenev y muchos otros. Fue gracias a ellos que se despertó de nuevo en España el interés por la obra de Dostoyevsky. Un buen ejemplo, aduce Jordi, fue el de Augusto Vidal, profesor de la Universidad de Moscú, que en los años 60 reunió a un grupo de traductores con la intención de volver a traducir toda la obra de Dostoyevsky. Esta edición de obra completa fue precedida por un estudio preliminar de José Luis Aranguren y una introducción a la lectura de la novelista dostoyevskiana de Augusto Vidal. Otros especialistas que también han divulgado o traducido a Dostoyevsky han sido Ricardo San Vicente e Isabel Martínez, ahora Bela Martínova, así como Selma Ansira. Selma Ansira la conocí en los congresos de los traductores en Moscú. Se considera ahora la traductora más destacada y más condecorada, yo creo, en el mundo pues, de literatura rusa al español. Natalia Ujánova y sobre todo Juan López Morillas. Otro estudioso del impacto de la obra de Dostoyevsky en España es Iván Lisorgis, de la Universidad de Toulouse, a quien le sorprendía la escasez de estudios sistemáticos después de 1932, fecha de publicación de la importante aportación en el campo bibliográfico, que representó la tesis de Georges Portneuf, la literatura rusa en España. A pesar de que en artículos dedicados a Galdós, Pardo Bazán, Clarín, Unamuno, Ganiveto, Antonio Machado hay numerosas alusiones a Dostoyevsky, son pocos los estudios centrados en la influencia de este autor sobre los escritores españoles. Además del libro de varios autores, España y el mundo eslavo, Relaciones culturales, literarias y lingüísticas, coordinado y editado por Fernando Presa González y publicado en 2002, en el que se encuentra un artículo de Mercedes López Baral sobre Galdós y Dostoyevsky, hay dos interesantísimas revistas que publican literatura rusa. Una es la revista internacional de Lázaro Galdiano, también del museo Casa Museo de Lázaro Galdiano, que es uno de los intelectuales más famosos españoles, y otra la revista Contemporánea, y casi nada más, anota Lisor. A Iván Lisor, que el análisis de los ficheros le proporcionó datos interesantes. El primero es el enorme éxito editorial de las obras traducidas de Dostoyevsky, con más de 700 entradas de 1886 a 2008. De 1940 a 2008, Dostoyevsky es el más editado que Tolstoy. 699 títulos para el primero contra 608 para el segundo. Es más difícil determinar la real presencia de Dostoyevsky por la falta de datos editoriales, pero está claro que las obras que impactaron fuertemente fueron Recuerdos de la Casa de los Muertos, Los Hermanos Karamazov y sobre todo, claro, Crimen y Castigo, y también El Idiota, obras a menudo citadas por Clarín, Fernando Araujo y sobre todo por doña Emilia Pardo Bazán. Actualmente existen varios centros de investigación dostoyevskianos en España, Colombia, México, Argentina, entre otros,
cuyo interés, me imagino ustedes saben mejor, pues, sobre los centros de investigación en México, cuyo interés se enfoca en tales temas como Dostoyevsky y su relación con la cultura española, el carácter metafísico y teológico de su producción novelística, aspectos simbólicos en su obra, contraposición de la metafísica de la irracionalidad dostoyevskiana a la ética racionalista de Tolstoy, creación de un sistema lingüístico y literario que le ayuda a Dostoyevsky a articular y desplegar tanto el argumento que defiende como el que ataca. Todas estas investigaciones y estudios realizados desde que en 1887 Emilia Pardo Bazán dictara sus conferencias sobre literatura rusa demuestran el gran interés de Hispanoamérica y en particular de España en la obra de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. No podría estar más equivocado Fyodor Dostoyevsky cuando escribía a su sobrina Sofía Alexandrovna Ivanov Khmyrov. Él decía, yo estoy seguro de que si dispusiese para escribir una novela de 2 a 3 años, lujo que podían permitirse Turgenev, Goncharov y Tolstoy, me saldría una obra de la que se hablaría aún pasado un siglo. Han pasado 2 siglos y todavía se sigue hablando de las obras de este autor ruso que sin duda alguna tuvo la mayor repercusión en la literatura y el pensamiento universal entre sus pares nacionales. No podría ser de otro modo cuando el que escribe es controversial, cuando lo que escribe también es controversial, cuando lo propone no es menos controversial, toda vez que sus ideas son tan vigentes en el mundo de hoy y más aún sin identificarlas con facción política alguna. Por lo tanto, presto a constantes y continuas interpretaciones, lo han alabado, lo han juzgado, lo han condenado, lo han absuelto y lo han vuelto a condenar. El 11 de noviembre de 2021 se celebró el 200 aniversario del nacimiento del escritor, pensador, filosófico y publicista ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, uno de los escritores rusos más famosos que influyó en toda la literatura mundial. Las obras de Dostoyevsky han sido traducidas a 170 idiomas, han sido traducidas a 170 idiomas y en todo momento han sido un poderoso estímulo no solo para el discurso filosófico, la investigación científica y las representaciones teatrales y cinematográficas, sino también para el estudio de la lengua rusa por parte de los extranjeros. Muchos países se sumaron a la celebración del bicentenario del clásico de la literatura rusa. Las instituciones académicas y culturales, tales como la Fundación Casa de Rusia en Barcelona, el Seminario de Estudios Eslavos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la sección de estudios eslavos de la Universidad de Barcelona y la revista Estudios de Dostoyevsky en España, en México la revista Estética de la Resistencia, en Colombia la Universidad Pontificia Bolivariana, se unieron para ofrecer toda una serie de eventos culturales y educativos. Los programas estuvieron diseñados para aproximarse tanto a un público especializado como general. La única forma de llegar a un conocimiento integral de la realidad que vivimos es teniendo la oportunidad de tener puentes hacia el conocimiento de toda la humanidad. Es decir, los escritores de todas las lenguas que nos pueden aportar ideas progresistas, que nos expliquen el por qué es necesario el cambio, la evolución y el desarrollo de nuevos conceptos para mejorar y progresar, que en síntesis es la base del éxito. Son los que cambian, progresan y se mantienen. Se han preparado conferencias, encuentros, ciclos de cine dedicados al estudio de la obra de Dostoyevsky, así como presentaciones de nuevas traducciones de las obras del gran escritor. Ojalá esta conferencia aporte un granito para despertar el interés de los presentes hacia la obra de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Los que me conocen deben saber que no finalizo ninguna de mis intervenciones sin recordar a Miguel de Cervantes Saavedra y su obra universal, ya que la literatura rusa y la española
se han nutrido mutuamente, ya lo he mencionado. Dostoyevsky se enamoró de la novela de Cervantes hasta el punto de aprender de forma autodidacta el español para poder leerla en su idioma original. Esta pasión por Cervantes se vislumbra en varias ocasiones a lo largo de toda su obra. En esta ocasión citaré de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky su homenaje al Manco de Lepanto. Cito: si el hombre tuviera que presentarse con un único libro en la mano el día del juicio final, solo habría una ficción literaria digna de semejante propósito: Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. O este es un gran libro, no como los que se escriben ahora. Estos libros se envían a la humanidad cada ciertos cientos de años, exclama en el mismo texto el escritor ruso. Esta afirmación prueba el lugar privilegiado que Dostoyevsky otorgaba a Don Quijote en la historia de la literatura universal, así como en la historia del espíritu humano. Tanto el genio universal de Cervantes como el de Dostoyevsky alcanzaron la inmortalidad. Muchas gracias. Gobierno de México.